Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos nuevamente a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que están con nosotros esta tarde y que podamos platicar un poquito, que creen otra vez vamos a hacer una reflexión y vamos a filosofar un poco sobre la vida, sobre la muerte, sobre la esperanza y pues estos temas que en realidad pues tienen ese objetivo de tratar de pues reflexionar sobre lo que significa estos conceptos en nuestra historia de vida. Y bueno, recuerden solamente seguirnos por favor en nuestras redes sociales. Recuerden que todos los podcasts los van a descargar ya a través de la plataforma LL Digital, donde ustedes van a poder tener acceso a todos los podcasts, tanto los que ya hemos grabado como estos nuevos podcasts que se están descargando a partir de junio en esta nueva plataforma. Y todavía encontrarán algunos en nuestra estación de radio www.promoestereo.com para que ustedes puedan tener acceso a ellos. Y también nos van a encontrar en Facebook como Leti Asensio o como Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Y también recuerden, ya tenemos nuestro TikTok, entonces ya también estamos por ahí subiendo algunos mensajitos, algunos videos cortitos, para que podamos tener pues constante información sobre estas cuestiones filosóficas de la vida y de la muerte. Y bueno, fíjense que hoy vamos a hablar de un tema que todos hemos experimentado en algún momento, sobre todo en situaciones pues que nos hacen pues entrar en un momento de crisis seguramente, donde nos desestabilizamos un poco por circunstancias de la vida, y eso tiene que ver con la esperanza. Esa esperanza que nunca debemos perder o que nunca perdemos y que siempre existe por ahí, pues una llamita, digo yo, siempre que nos hace encontrar aún en la oscuridad, pues algo que ilumine nuestro camino. Y fíjense que hoy pues voy a platicar de este tema con una experta que ella ha trabajado justamente su tesis de maestría en la parte de psicooncología, este tema de la esperanza, y ella nos acompaña desde Argentina, que me da mucho gusto que se conecte para poder hablar del tema. Ella es Lorena Echeverry, ella es psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, ella es profesora de psicología, egresada de la Universidad del Salvador, maestranda en psicooncología de la Universidad Favaloro, formación en posgrado en cuidados paliativos, psicoterapia sistémico-cognitiva, psicología positiva, mindfulness, espiritualidad y bioética. Ella también labora como psicóloga en el equipo de cuidados paliativos del Hospice Madre Teresa y de la Unidad de Cuidados Integrales del Hospital Universitario Austral. Es psicóloga del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, y ella pues tiene toda una serie de posiciones dentro de la docencia, y además ella es miembro de la Junta Directiva de la Comisión de Psicología de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y coordinadora de la Comisión de Psicología de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Y además, pues me honra contar con su bella amistad. Y pues Lore, bienvenida a Metamorfosis, un gusto de verdad tenerte en este programa. Buenas tardes, Leti, buenas tardes a todo el público. Para mí es un honor poder acompañarlos desde Argentina y poder estar compartiendo también experiencias. Con Leti venimos trabajando en estos temas hace tiempo. Ella les contó que yo vengo haciendo mi trabajo de tesis sobre la esperanza, pero lo que no les dijo es que ella me está dirigiendo y me estuvo ayudando mucho en ese proceso. La verdad es que es un tema emocionante, atrapante, porque me parece que quien no necesita en una circunstancia adversa y cuando las cosas se ponen difíciles, tener un poquito de esperanza como sostén. Oye, Lore, pues qué bueno que aceptaste hablar de este tema, porque creo que a todos de repente nos hace falta no perder la esperanza, ¿no? Que dicen por ahí, debe ser lo último que se pierde cuando uno pues está en un momento complicado. Y fíjate, Lore, yo quisiera empezar contigo preguntándote qué es eso de la esperanza, pero yo regularmente utilizo un poco una metáfora, y nosotros acá en México realizamos cada fin de año, en diciembre, unas posadas.
y en las posadas siempre pedimos con una velita. Yo siempre digo que la esperanza es como esa velita donde nadie nos las puede apagar, porque siempre buscamos inmediatamente que alguien me pase fuego para mantener esa llamita, que todos la cubrimos con nuestro cuerpo, con nuestras manos, para que nos apague, para que nadie me la apague. Y no importa si la llama es así de pequeñita o está más grande, lo importante es que no se apague. Y yo creo que eso tiene que ver justamente con la esperanza, con esa parte que tú mencionabas de estar como en la oscuridad y siempre buscamos por ahí un destellito de luz que pueda iluminar nuestro camino. Pero, ¿qué nos puedes decir tú acerca de la esperanza? ¿Cómo podemos nombrarla? ¿Cómo podemos empezar pues a tocar el tema de la esperanza el día de hoy? Bueno, en primer lugar me parece que una definición sencilla de la esperanza es justamente esperar el bien. ¿Sí? Quizá lo que uno puede preguntarse o lo que puede cambiar para cada persona y en cada circunstancia es qué es ese bien que se espera, ¿sí? Pero siempre hay una expectativa que tiene que ver con el futuro de que algo bueno puede suceder. Y me gusta esta imagen que traes de la llama. ¿Por qué? Porque la llama tiene sentido cuando hay oscuridad. Y la esperanza también surge cuando hay oscuridad. Cuando nosotros tenemos una vida plena, una vida que no tiene problemas, que no tiene dificultades, tal vez no tengamos necesidad de recurrir a la esperanza o de aferrarnos a la esperanza. Pero justamente es en esos momentos donde no hay una luz tan clara en el ambiente, donde las cosas están difíciles, que la esperanza aparece como la contracara de la desesperanza, justamente, de la desesperación, y se convierte en un soporte que sostiene. Se convierte en eso de lo cual agarrarme para no terminar de derrumbarme. Y eso, a lo cual la persona en una circunstancia difícil se aferra, va a ser distinto en cada ser humano, porque primero tiene que ver con las circunstancias. En mi caso, yo estudié la esperanza con relación a una enfermedad oncológica, ¿no? Y uno lo que puede ver, por ejemplo, frente a una enfermedad oncológica, es que esa esperanza se va sosteniendo justamente en la medida en que puede ir transformándose a lo largo del proceso de enfermedad. En la medida en que eso que se espera se va cambiando. ¿Por qué? Al principio, cuando una persona recibe un mal diagnóstico, la esperanza tal vez sea curarse. Pero cuando eso no es posible, cuando la enfermedad avanza y no es curable, si la esperanza se quedara nada más que en esperar la curación, se puede llegar a derrumbar. Sin embargo, y en eso yo digo que la mente humana es maravillosa, la esperanza se convierte y ya la persona empieza a depositar sus expectativas justamente en otras metas, tal vez menos ambiciosas que la curación, tal vez ganar tiempo de vida, tal vez cumplir alguna meta, cumplir un sueño, un objetivo. Y fíjate que justamente la muerte y el creer que después de la muerte podemos seguir vivos es la mayor de las esperanzas. La expresión máxima de la esperanza es confiar que hay una vida más allá de nosotros. A ese punto llega la esperanza a modificarse, a transformarse, a hacer metamorfosis como este programa. Pero sin embargo está ahí, siempre presente, acompañando y sosteniendo. Las personas que no tienen esperanza sufren, la pasan mal, están tristes y desesperan. Oye, Lore, muy interesante esta parte que nos mencionas, porque uno pensaría que la esperanza aparece de forma así como mágica, ¿no? Y que será pues lo más inmediato, como tú dices, lo primero siempre que estamos en una situación crítica, pensando por ejemplo también en salud, es pues
pedir a nuestras creencias religiosas que nos alivie, ¿no? Que nos dé nuevamente la salud para volver a tener pues una funcionalidad específica. Pero conforme vamos avanzando en esto, pues creo que ahí tenemos una oportunidad justamente pues de contemplar que no es la única cosa de la cual podemos agarrarnos. Esto dependerá conforme van dándose las circunstancias, tanto de la enfermedad como, pues no sé, de todo lo que hay alrededor, ¿no? Incluso pues de todo lo que uno puede tener o echar mano para mantenerse lo más pues estable en todas las áreas de necesidad que aparecen. Y esta parte me gusta mucho cuando tú dices la esperanza importante también es ante la muerte algo que hay más allá, ¿no? Nosotros en México, Lore, tenemos una creencia de que vamos a estar en un lugar diferente donde están nuestros muertos, ¿no? Creo que la gente, a lo mejor en Argentina lo han escuchado, acá el Día de Muertos para nosotros es un evento muy significativo porque es volver a tener esa conexión con los muertos y esta esperanza de la que hablas, fíjate, me hizo recordar que sí es cierto. Uno dice, está ya con los otros seres queridos que ya fallecieron, está en un lugar mejor, aunque yo hubiera querido que estuviera aquí conmigo, y va a venir cada año a que yo le brinde esta ofrenda, que ese es el objetivo, y poder mantener pues esa esperanza también, creo que pues es humano, ¿no, Lore? Yo te preguntaría, es de humanos tener esta esperanza y no perderla y tratar de agarrarse de esa cuerda que puede, pues ir saltando a lo mejor dependiendo de las circunstancias, pero es seguirse manteniendo, ¿no? Y aún hasta el final saber que puede haber algo más. Sí, absolutamente. Yo te escuchaba con respecto al relato del Día de los Muertos. En Argentina no se celebra igual. En Argentina el Día de los Muertos es un día más bien de recato, donde vamos al cementerio, donde llevamos una ofrenda floral, o donde si sos católico se puede celebrar una misa, por ejemplo, pero no se vive la festividad como se vive en México. Sin embargo, te escuchaba hablar de esto, ¿no? de las despedidas y de la esperanza de que están en un lugar mejor. Incluso muchas veces el poder aceptar la pérdida de un ser querido va de la mano de la esperanza de volvernos a encontrar. Así es. ¿No? De volver a unirnos el día que nos vayamos de esta vida, ¿no? Hasta del duelo se sale o se sana justamente con esperanza. La pasa una persona, si bien el duelo es un proceso psicológico y una persona en duelo que no sea creyente va a superarlo y va a elaborar el proceso, aquella persona que puede transitar un duelo con esperanza seguramente lo va a resolver distinto. Y le va a ser más llevadera la pérdida. Oye, Lore, también mencionabas ahorita un poco que las personas que pierden la esperanza, que justamente están en ese estado de desesperanza, se la pasan mal, ¿no? Y seguramente pues nos hemos topado pues como pacientes y familiares que también pueden sentirse en esa condición, ¿no? O cualquier persona en algún momento crítico de su vida puede caer en la desesperanza. Yo te preguntaría, ¿cómo saber que yo estoy en ese estado de desesperanza? ¿Cómo me doy cuenta que la he perdido y que necesito volverla a encontrar? ¿Cómo me doy cuenta? Yo creo que la desesperanza puede tener múltiples manifestaciones, ¿sí? Creo que su expresión más compleja es la depresión, ¿sí? El trastorno depresivo mayor, que tenemos muchas herramientas los psicólogos y los psiquiatras también para hacer ese diagnóstico, pero
En principio, yo les decía hace un rato que la esperanza es esperar un bien a futuro, ¿sí? Si yo estoy parado en mi día de hoy y me proyecto hacia adelante, me proyecto hacia futuro, y cuando me proyecto hacia futuro no hay deseos, no hay planes, y lo que aparece son pensamientos de lo que no va a ser, de lo que va a estar frustrado, de fracasos. Creo que son las primeras pistas de que estamos frente a una situación de desesperanza, ¿no? La desesperanza genera una gran tentación, que es ¿y el para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Sí? Cuando una persona no tiene esperanza, le cuesta mucho encontrarle el sentido a la vida, encontrarle el sentido a las cosas que hace, ¿sí? Le cuesta mucho anhelar, desear, tener un plan, conectarse con algo bueno que podría llegar a suceder, como contracara de eso, no solamente hay ausencia de ese deseo y de esas ganas, sino que además hay una visión negativa de lo que puede llegar a ser, ¿sí? Por lo que no vale la pena intentar. Nosotros vemos justamente, bueno, mi tema siempre son los pacientes, lo que nos une, ¿no? Los pacientes con enfermedades oncológicas. ¿Vieron cuando dicen bajó los brazos, que ya no quiere luchar más? Así es. Es cuando ya no espera más. Cuando decimos un poco, Lore, ya se está dejando, ya se está abandonando y se está dejando morir en el caso de nuestros pacientes, ¿no? Como que ya no existe un poco ese motor en el cual digan, bueno, ya no tengo muchas cosas, pero me estoy agarrando de una que para mí es importante y al menos con esa tengo un motor que todavía enciende, ¿no? Que todavía me puede jalar. Y creo que, pues, más claro no nos pudiste explicar que esto justamente tiene que ver con un cuadro depresivo importante, ¿no? Donde ya nos tenemos como esa energía, esa perspectiva y ese para qué, que es ese motor que nos impulsa a seguir adelante, ¿no? Y yo creo que pues quien nos escucha y quien esté pasando por esto también se preguntará, bueno, ¿y por dónde empiezo? Si me estoy dando cuenta que estoy en desesperanza, que puedo tener un cuadro depresivo importante, ¿cómo empiezo? Porque uno le gustaría, Lore, así como en muchas circunstancias de las que a veces manejamos tú y yo con los pacientes, que las cosas se vendieran en una tienda, ¿no? Y que uno fuera a decir, uno fuera a encontrar un paquete de esperanza o un frasco de esperanza o un kilo de esperanza en un lugar específico, pero aquí creo que más bien tendríamos que ver por dónde nosotros podemos ayudar a la gente a encontrar la esperanza que sale de la propia persona, ¿no? Pero ¿por dónde empezamos? Para aquellos que conocen a alguien que está en esta circunstancia o alguien está viviendo esta circunstancia, ¿por dónde empezar? ¿Cómo encontrarla nuevamente? Bueno, a ver, me parece que tenemos que pensar como en varias líneas de acción, ¿sí? En principio, si una persona está transitando un trastorno depresivo, es importante que haga una consulta profesional, ¿sí? Puede ser empezar por un psicólogo o por un psiquiatra para que evalúen la gravedad de ese cuadro, ¿no? Porque tengan en cuenta que un cuadro grave de depresión puede llevar a perder el sentido de la vida, incluso a querer quitarse la vida. Entonces, me parece que en primer término, si yo tengo la duda, es mejor hacer una consulta profesional y que ese profesional evalúe si estamos frente a un trastorno depresivo o si estamos frente a una situación de desesperanza o tristeza vinculada a una crisis vital, por ejemplo, ¿sí?
que no necesariamente comporte una psicopatología. Me parece que eso es como la primera medida a tomar. Después, yo creo que la esperanza, así como es un concepto que tiene múltiples aristas, digo, porque uno podría pensarla desde la filosofía, la podría pensar desde la religiosidad, la podría pensar desde la psicología, bueno, en la misma medida puede ser abordada, ¿sí? Desde la psicología yo creo que, digo, que es mi campo, creo que un primer paso es trabajar con la desesperanza y tratar de ver cuáles son los pensamientos, emociones y acciones asociados a la desesperanza. ¿Por qué? Porque en general cuando yo llego a una situación de desesperanza, probablemente mi percepción sobre la realidad se esté viendo de alguna manera distorsionada, ¿sí? Justamente por este estado en el que estoy. Y eso me lleva a mirar negativamente mi situación, negativamente a los demás, negativamente mi futuro, a no tener deseos, ¿sí? Entonces, creo que el primer paso, si yo lo tuviera que pensar como psicóloga, es ver cuáles son las fuentes de esa desesperanza, ¿no? En qué pensamientos se está depositando esa desesperanza, a qué responde, ¿sí? Y ver si esos pensamientos son pensamientos objetivos, lógicos, o quizá tenga que confrontarlos. Seguidamente, o en una segunda etapa, o tal vez en paralelo, me parece que es clave empezar a mirar o animarse a mirar el futuro desde la posibilidad, desde lo que podría llegar a ir bien, y empezar a trabajar en metas chiquititas, en objetivos que yo pueda cumplir, en objetivos alcanzables, justamente para no frustrarme. ¿Por qué? Porque en una persona que está desesperanzada, si se pone un objetivo demasiado ambicioso, probablemente de manera muy, muy fácil sienta fracaso. Entonces, me parece que hay que pensar en un trabajo como en escaleritas, empezar a tener deseos chiquititos, deseos realizables. Digo, a veces cuando yo estoy en un estado de desesperanza, es difícil que pueda pensar en metas pequeñas, pero los psicólogos pueden ayudar, podemos ayudar en eso, ¿sí? Y si no es un psicólogo, por ahí algún amigo, alguien, pero digo, yo creo que hay que empezar a bajar las ambiciones y a poner expectativas pequeñitas, pero que yo sepa que las puedo lograr en el corto plazo, para poder conectar con otros sentimientos, para poder salir de esa rueda donde me va mal, entonces creo que todo es peor y que va a ir peor y que no tengo salida. En cambio, cuando yo bajo ese objetivo y digo, bueno, a ver, pensemos en otra dificultad, no sé, por ejemplo, si yo tengo 30 kilogramos de sobrepeso, los quiero bajar todos juntos, probablemente fracase. Ahora, si mi objetivo es crear un hábito saludable y sostener 6 comidas por día, probablemente me vaya a ser más simple generar un hábito alimentario distinto. Si yo pienso, vamos a otro terreno, en el deporte, si yo digo, bueno, mañana quiero empezar a hacer running y me voy a anotar en una maratón de 40 kilómetros, el fracaso lo tengo asegurado. Ahora, si digo, bueno, voy a empezar a caminar 1 o 2 kilómetros por día y me voy a entrenar y en un mes empiezo a correr 1000 metros, ¿sí? Probablemente cuando quiera acordar voy a estar corriendo esos 40 kilómetros. Pero digo, no podemos esperar resultados ambiciosos, esta es la vida, ¿sí? Así. Pero mi consejo es, digo, bueno, en lo cotidiano, además de trabajar con esos pensamientos negativos, me parece que es súper importante empezar a redefinir metas chiquitas, metas alcanzables, posibles,
de acuerdo a mis recursos. Si yo no lo puedo ver sola, tengo que buscar ayuda. También tenemos otras maneras de acceder a la esperanza, ¿sí? Que tienen que ver con la vida espiritual y la vida religiosa. En general, las religiones, sea cual fuere, tienen una explicación sobre el sentido y lo que hay más allá de la vida. Y si yo tengo fe en eso, es un recurso. Pero no necesariamente lo tengo que hacer a través de una religión. También puedo tener una vida espiritual, personal, de meditación, de reflexión, de ejercicios de introspección, donde yo me vaya haciendo preguntas, ¿no? Y vaya viendo, bueno, cuál es el sentido de la vida para mí, por qué razones estoy vivo, qué misión tengo en esta vida, qué quiero lograr, hacia dónde voy, ¿sí? ¿Qué hay después? ¿No? Trabajar en esas preguntas personales desde un ámbito más espiritual me parece que también contribuye a sembrar semillitas de esperanza que en el tiempo irán creciendo. Por supuesto que en la medida en que uno se vaya nutriendo de experiencias positivas, de objetivos logrados, de metas alcanzadas, la autoestima empieza a levantarse, entonces también nos va dando confianza y seguridad y empezamos a desear o animarnos a desear un poquito más. Pero me parece que hay que achicar las ambiciones, ¿sí? Eso creo que es una clave importante. Yo creo que son dos perspectivas muy buenas que nos compartes, Lore, porque por un lado, bueno, está lo emocional, ¿no? Donde no siempre, pues nos damos cuenta cómo nos sentimos en realidad y en qué momento, de hecho, podríamos sentir que ya perdimos la esperanza, ¿no? Y desde otra perspectiva también en la espiritualidad, donde también creo que es necesario voltear a ver más hacia nuestro interior, ¿no? Hay algún doctor por ahí, el doctor Marvin Delgado, que nos dice, pregúntale a tu paciente o pregúntate tú como ser humano, ¿cómo está tu alma en este momento? ¿No? ¿Cómo te sientes internamente? Y creo que eso no lo hacemos tampoco con frecuencia. La mayoría pensamos, como te decía ahorita, que la esperanza viene de afuera, ¿no? Que la tengo que conseguir a través de lo de afuera. Y creo que esta parte que nos hace reflexión, pues viene más bien de adentro, viene que te preguntes cómo estás en esta parte espiritual, qué te ayudaría a ti, en qué crees, ¿no? Que también es parte de la esperanza y creer, pues como tú decías, a lo mejor no necesariamente en una cuestión religiosa, pero sí en la naturaleza, en los ciclos, en el universo, en el cosmos, en el bien, en muchas cosas que a veces... En ideales, sí, en valores, abrazar una causa. Exacto, que creo que eso de repente se nos borra, ¿no? En situaciones críticas, seguramente cuando alguien está en desesperanza, pues siente como la caricatura, aquí la nube negra arriba y todo se ve oscuro, todo se ve gris y uno dice solamente a pocos les llega la vida color de rosa, cuando en realidad pues quien tiene que moverse de esa nube somos nosotros y tratar de ver otro horizonte y ahí encontrar la luz que tú decías, ¿no? Por ahí aparecerá en ese momento tan oscuro que nosotros necesitamos rescatar, pero mucho de lo que estoy como integrando, y tú ayúdame, Lore, es pues tratar de centrarnos en nosotros mismos, en quiénes somos, para qué estamos vivos, por ejemplo, para qué estoy haciendo todo este esfuerzo, ¿no? Y estas pequeñas metas me parece pues importante. Fíjate, justo hoy atendía a un paciente de primera vez y la señora, la esposa, estaba muy enojada y decía, es que yo quería que mi esposo se curara y ya lleva 5 años con el cáncer y está presentando ahora problemas para comer, problemas para dormir. ¿Y qué pasó con el diagnóstico que me dijeron que él iba a estar bien, ¿no?
Entonces, la verdad, yo me quedé pensando y dije, pues ya logramos 5 años de la vida de este señor, cuando probablemente pues su sobrevida era más corta y él ha luchado, ¿no? Porque pues es de los pocos pacientes, fíjate, Lore, que es hombre, pero tiene cáncer de mama, y entonces pues ha luchado bastante en ese sentido, ¿no? Pero creo que lo que hace falta es reforzar estas metas cortitas que tú decías. Bueno, en este momento, ¿qué sí tenemos? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Cómo poder lograrlo? ¿Cómo poder integrar todo eso que decimos? Pues ya, ¿dónde está la perspectiva de vida curativa, no? Sino, pues mira, le hemos ganado 5 años a la vida y ahora lo importante es cómo está viviendo día con día, cómo se siente, cómo hacer que no pierda esa esperanza, que lo mantenga no solamente en la mejor condición física posible, sino también pues esta espiritualidad, es evitar estos trastornos depresivos, evitar estar viviendo solo con la nube negra, cuando uno lo que quiere es vivir, ¿no? Y hay Sí, que moverse. sí, yo creo que acá en esto que planteas, Leti, me parece que es importante hacer una diferenciación de algo que pasa mucho en la actualidad, que tiene que ver con el optimismo, la obligación del optimismo extremo, ¿sí? Muchas veces, sobre todo a las personas enfermas, pero a quien está pasando un mal momento en la vida, se le pide que piense positivo, se le pide que le ponga buena energía, ¿no? Que le eche Y ganas, eso es lo que luego que decimos, le ponga ¿no? voluntad. Y en principio lo que tenemos que pensar es que no cae en desesperanza quien quiere, ¿sí? Cae en desesperanza una persona, primero que está viviendo una circunstancia muy difícil, adversa, donde la posibilidad de que algo salga mal es real, ¿sí? Eh, y que aparte tiene una manera de mirar al mundo también. Entonces, bueno, no cualquiera llega a una situación de desesperanza. A veces hay cuestiones de personalidad o de historia de vida que influyen. Pero además de esto, te decía, me parece que hay que también diferenciar de lo que es el optimismo, porque eso justamente a veces empaña un poco esta cosa de trabajar en la esperanza. El optimismo justamente es enfocarse nada más que en aquello que es positivo, en aquella información que está bien y dejar a un lado lo que es negativo o trae una información desagradable. Justamente el optimismo no es esperanza. Si bien el pensamiento optimista puede ayudar a que la esperanza suceda, como les dije al principio, la esperanza no ignora que algo no está bien. La esperanza surge cuando algo malo puede suceder. Entonces yo no le puedo pedir a alguien que justamente está atravesando una circunstancia difícil y que le puede suceder algo malo, como por ejemplo morir, no sé si es malo, pero para la persona, o como lo conocemos socialmente, yo no le puedo pedir que piense en positivo y que no piense en esto, porque sería hasta reforzarlo ese pensamiento, ¿sí? Justamente la esperanza, la particularidad que tiene es que no ignora información, sino que ambas informaciones conviven, ¿sí? Sé cuál es mi realidad, pero no dejo de confiar en que algo bueno pueda pasar, no dejo de confiar en que un milagro podría ocurrir, ¿sí? Entonces, yo puedo influir sobre el futuro desde una mirada esperanzada, sí, por supuesto. Por eso les hablaba de caminos posibles, de metas posibles, porque justamente el optimismo me va a llevar a pensar que la salida es la curación, que la salida única es el milagro. Y me va a llevar quizá a evitar información realista que hasta me puede desviar de un tratamiento correcto. Entonces me parece que es importante poder hacer esa diferenciación por esto, porque muchas veces les exigimos a los enfermos que solo piensen en positivo, que no piensen en cosas feas, y no crean que por no hablar de los temores
o de las tristezas, un enfermo va a caer en una desesperanza que lo va a perjudicar. No, a veces no hablar de esos temores puede llegar a tener como resultado final la desesperanza. ¿Por qué? Porque justamente si yo solamente me voy a parar en un pensamiento positivo y no lo voy a poder lograr, voy a estar reforzando la sensación de fracaso, de frustración, de que con esto no puedo, de que yo no estoy logrando. Es más, en los casos de pacientes oncológicos, muchos cargan con la culpa de no poder pensar en positivo. Y creen que están influyendo negativamente sobre la evolución de su enfermedad. Entonces, me parece importante esto, que sobre todo para familiares, para quienes conviven con personas enfermas, que estar esperanzado no es excluyente de tener temor, no es excluyente de tener tristezas, pueden convivir. El tema es que esa tristeza y ese temor no cobren una dimensión tal que hagan que la persona no pueda ya esperar nada bueno para él. Ahí es cuando hay que pedir ayuda. Pero estas cosas conviven, ¿sí? En la vida conviven. Digo, yo no conozco ninguna persona que pueda vivir sana, psicológicamente sana, pensando en positivo nada más. Porque digo, se nos apagarían las alertas de la vida. No podríamos estar previniendo ninguna complicación futura, no podríamos hacer planes realistas. Entonces, en la vida no funciona solo el optimismo. El optimismo es algo lindo de sentir, algo que muchas personas yo digo que lo traen como en el chip, ¿no? Y bendecidos son si lo tienen, pero digo, y no está mal tener pensamientos optimistas, pero no seamos ingenuos, ¿sí? El ser humano necesita tanto del pensamiento positivo como de aquellos pensamientos que lo adviertan de posibles dificultades. ¿Por qué? Porque justamente el poder tener perspectiva de alguna complicación posible es lo que nos lleva a tomar medidas de cuidado, a hacer un tratamiento, a prevenir. Claro. Oye, Loreto, ahorita mencionabas también que esta esperanza, digamos, cuando nos sentimos que ya no está fuerte, que podemos perderla en cualquier momento, pudiéramos tener la posibilidad de compartirlo con una persona querida, ¿no? Que puede ser mi familiar o puede ser un amigo, a lo mejor antes de pedirle ayuda. Si yo escuchara, por ejemplo, yo soy esa persona amiga y estoy escuchando de esa persona que yo quiero y que aprecio muchísimo, estas señales que tú nos dices, como que ya no hay ese para qué, como que ya está perdiendo también esa dirección de vida, este sentido de la vida. Yo cómo puedo ayudar, yo por dónde puedo empezar, yo no soy experta, solo soy amiga o soy una persona cercana a esta paciente, este ser que estamos interactuando. ¿Cómo puedo empezar a ayudar? Porque luego esa es una de las cosas por las cuales a lo mejor podemos empezar, ¿no? Uno no sabe qué decir, uno no sabe cómo ayudar, a lo mejor diremos, pues acude a un especialista, pero también como persona cercana pudiéramos fortalecer un poquito estos lazos importantes afectivos que también puede ayudar un mucho en ocasiones para esta desesperanza, ¿no? Hace muchos años, cuando yo recién empezaba mi camino en el mundo de los cuidados paliativos y en el hospice, le hice una pregunta parecida a alguien y me dijo, ¿cómo es la anatomía de la cara? Dice, ¿cuántos ojos tenemos? 2. ¿Cuántos oídos tenemos? 2. ¿Cuántas bocas? 1. En esa proporción, me dijo. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que en primer lugar tenemos 2 ojos para estar atentos, ¿sí? Para estar pendientes, ¿sí? Para mirar los gestos. Digo, cuando nosotros conocemos a alguien, cuando conocemos a un amigo, cuando conocemos a un familiar,
podemos darnos cuenta si emocionalmente está decaído, si está triste, porque lo conocemos de siempre. Entonces, me parece que estar atentos y mirar es un primer gran paso. Los oídos, escuchar. Yo creo que una clave cuando alguien pasa un momento difícil es no salir corriendo espantado, sino quedarse ahí y escuchar. En general, cuando alguien me dice algo triste o me habla de desesperanza, el primer impulso que surge es, no digas tonterías, no digas eso, no es así. ¿Sí? Hay que pensar distinto. Eso es como el primer impulso. Bueno, de ese primer impulso hay que abstenerse. Sí, que uno dice, no hables de eso, ¿no? Exacto, o no pienses así. Digo, partimos de la base de que para esa persona esa es su realidad y es lo que está sintiendo. Entonces, yo no le puedo decir que sienta otra cosa porque es lo que siente y no lo puede cambiar. Entonces, lo primero que yo necesito o tendría que procurar hacer es escucharlo, a ver qué es lo que lo pone así, qué es lo que lo está haciendo sentir así. Tal vez ya en ese relato que tiene que organizar para contarme a mí lo que le está pasando, ya empieza a encontrar algo de alivio. Y ya el escucharse a sí mismo en ese relato, empieza a ordenar alguna idea en su mente. Me parece que esto es clave. Y en todo caso, me parece que hay que ir acompañando de una manera muy respetuosa, muy cuidadosa. A veces no hace falta que digamos cosas súper inteligentes y que digamos algo extraordinario, porque tal vez no tengamos nada para decir más que te entiendo, o acá estoy, contá conmigo. A veces basta con decir, ¿hay algo que yo pueda hacer por vos para que te sientas mejor? ¿Hay algo, aunque sea chiquitito, que yo pueda hacer que cambie un poquito tu día? Tal vez es la compañía, tal vez es invitarlo a caminar, o a dar un paseo, o a hacer cosas simples. En general, cuando yo logro, si puedo y sin obligar, por supuesto, que una persona que está profundamente triste o que está profundamente desesperanzada, logro sacarla de su contexto y que tome aire y que se entretenga, ya estoy como rompiendo un circuito. Y aparte la acción, en general, por un camino distinto, saca a la persona de un poco de esos pensamientos, ¿sí? No tiene caso que nos pongamos a discutir con el pensamiento negativo. ¿Sí? Eso déjenlo para los psicólogos que tienen técnicas para trabajar con eso. La familia que no discuta con el pensamiento negativo, que lo escuche, pero sí el escucharlo ya en sí mismo me parece que es una ayuda. Y sí la acción, el invitar a hacer, ¿sí? Sin ponerse pesados, como decimos en Argentina, o intensos, porque si no lo que vamos a conseguir es que nos saquen corriendo. Pero tal vez proponer acciones chiquititas, algo, vamos a dar una vuelta, o me ayudás a hacer esto, me ayudás a ordenar un cajón del placar, ¿sí? Eso me parece que puede ayudar, ¿sí? Después, ¿qué es lo que esa persona va a poder volver a esperar? ¿O qué objetivo? Parece que ya es algo más personal. Yo no puedo decirle al otro tu objetivo tiene que ser tal, ¿sí? Porque es algo muy, muy subjetivo. Entonces, por ahí podemos ayudarlo, acompañarlo. Quizás si vemos que cuando conecta con algún objetivo, conecta con algo que está muy lejano, ayudarle sí como a achicarlo el objetivo, para que no se frustre, ¿no? Eso me parece que sí lo podemos hacer. Pero bueno, y si no, ayudarlo a que consiga un terapeuta también es una alternativa. Es muy interesante esta metáfora que nos compartes, Lore, porque fíjate que a veces lo que perdemos de vista es lo más sencillo, ¿no? Realmente estar con nuestros sentidos alerta de lo que me quiere comunicar la persona con la que yo estoy. Y en ocasiones uno quiere hablar primero, ¿no?
y dar el primer consejo que se me viene a la cabeza, o decir, mira, yo estaba en la misma circunstancia y lo que hice fue esto. Cuando bien lo dices, cada uno tiene una forma distinta de interpretar su mundo, y lo que necesitamos es estar alerta en esta escucha, en esta observación que vamos a ver a través de realmente darnos cuenta cómo está esa persona, y, y tratar de decir las palabras, a veces las más claritas, ¿no? En el cómo te ayudo, como tú decías. No lo que yo pienso que puede ayudar, sino la persona que me guíe también en cómo poder ayudar. Y en ocasiones es tan simple que nos dicen, solamente quédate. No me digas nada, no hagas otra cosa, pero está presente, no te vayas. No me gusta a lo mejor estar solo, pero en este momento tampoco me siento capaz de externar todo lo que traigo, ¿no? Que creo que eso es como muy importante, y en ocasiones es, creo que lo que más olvidamos. Uno solo llega, quiere volverse experto en consejos y saca toda la canastilla de consejos a ver cuál le queda en ese momento, y creo que ahí perdemos una oportunidad importante de ayudarle pues a esa persona realmente a sentir esta parte de compañía, y de decir, aquí estoy encontrando un foco, una luz, ¿no? Que me diga, todavía existe esta opción. Lore, pues siempre se nos va el tiempo, ya viste como agua aquí en el radio, nos quedan escasos minutos, pero quisiera preguntarte, ¿cuál sería tu sugerencia o qué le dejarías al público de Metamorfosis de reflexión importante alrededor de la esperanza? Bueno, en primer lugar, me parece que la esperanza es un recurso que merecemos todos tener. Me parece que casi diría es un derecho. Cuando ya no queda nada, queda esperanza, queda esa luz, en la circunstancia de vida en que estemos. Porque nosotros trajimos muchos ejemplos de personas con enfermedades oncológicas, porque son los pacientes que vemos todos los días, pero digo, pensándolo en la vida cotidiana, pensándolo en los tiempos difíciles que estamos viviendo, con la pandemia, con todas las consecuencias que esto trajo para Latinoamérica, ¿no? Donde hay muchos hermanos pasándola realmente mal. Digo, me parece que tener esperanza y creer que algo mejor puede venir, nos lo merecemos todos, lo necesitamos todos, ¿sí? Es casi esencial, digo, ¿qué queda en un mundo que está difícil si yo no puedo soñar, creer, confiar en que las cosas puedan ir mejor? ¿Qué queda si yo no me puedo permitir el tener un sueño, un deseo, o no puedo tener un plan? ¿Sí? Nosotros vivimos en un mundo donde todo es inmediato, donde es como, estamos tan saturados que es fácil, muy fácil caer en el sinsentido. Sobre todo porque la sociedad actual sostiene mucho su bienestar subjetivo en el hedonismo, en el placer inmediato, en los bienes materiales, ¿no? Y yo creo que la esperanza tiene que ver con un pasito más, tiene que ver justamente con con tener un sentido y un propósito más profundo, y esa espera tiene que tener relación con eso. Me parece que por eso va tan de la mano de la vida espiritual. Yo creo que necesitamos esperar y necesitamos tener sentido. Creo que eso nos puede convertir en seres humanos más sanos, más estables y a largo plazo con mayor grado de bienestar. Cuando yo sostengo mi vida en lo inmediato, justamente en solamente sentir positivo o en pensamientos positivos, pero por el solo hecho de lograr un bienestar ya,
probablemente tenga alto riesgo de caer en la tristeza y en el sinsentido. Entonces, me parece que la esperanza es algo que quizá debamos ir alimentando todos los días, al igual que la vida espiritual. Digo, y no lo ato, claro, a lo religioso, sino, como decía Leti, a revisarnos, a preguntarnos cómo estoy hoy, para qué me levanto hoy, qué quiero, a dónde voy. Me parece que eso es clave. Y creo que estas preguntas, Lore, van mucho más profundo, ¿no? En ese pensar realmente en la esencia de nuestra vida y no solamente caer como en estas rutinas donde a veces caemos, sino pues cuál es la parte mucho más profunda de nosotros. ¿A dónde voy como persona, como mujer o como hombre? ¿A dónde voy como ser humano con otro ser humano? ¿A dónde voy en mi esencia de vida? ¿Qué es lo que realmente es importante para mí? Y en ocasiones, como tú dices, quitar como todas estas cuestiones más materiales de cumplir con estereotipos o de tener cuestiones basadas en bienes materiales o en cuestiones materiales, sino ir más allá, porque creo que actualmente y sobre todo con esta pandemia que bien la dices tú, hemos caído en grandes necesidades de contacto con uno mismo, ¿no? Y de mantener esa luz a pesar de las adversidades, a pesar de las pérdidas tan importantes que nos ha dejado esta pandemia y que nos hace replantearnos un poco hacia dónde puede girar nuestro sentido de vida, pero también cómo lograr mantener esa llama encendida de la esperanza a pesar de todo lo que pueda estar. Yo creo que la pandemia fue una gran invitación a la esperanza, ¿no? Hubo momentos en que la cosa se veía bien fea. Claro. ¿Sí? Sin embargo, en medio de la muerte, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, creo que la esperanza fue lo que nos sostuvo, lo que nos ayudó a sostenernos en el encierro, lo que ayudó a atravesar pérdidas, circunstancias difíciles e incluso a soportar la enfermedad misma, ¿no? A los que nos tocó tenerla. Así que digo, me parece que así como fue un llamado a muchas cosas, a muchas reflexiones, a uno de ellos fue la esperanza. Lore, pues no me queda más que agradecer tu presencia, pero antes de irnos quisiera preguntarte si alguien quiere consultarte, si alguien quiere conocer algo con respecto a la esperanza, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden localizarte? Bueno, mi medio de contacto más accesible generalmente es mi correo, que es lorena76et@yahoo.com.ar. A veces me demoro, siempre pido que pongan referencias, porque por ahí me escriben de diferentes lugares, entonces que pongan referencia de dónde para que yo pueda ubicarme. Si no, me pueden contactar a través de Facebook, que estoy como Lorena Echeverri también, o si no, bueno, a través de las redes de la Asociación Latinoamericana, en la página de la Comisión de Psicología, o en la página de Hospice, se dejan Hospice Madre Teresa, .org.ar. Si dejan mensajes ahí, también me los hacen llegar desde el equipo de comunicación de Hospice. Muchas gracias, Lore. Y pues si llegan también mensajes a Metamorfosis, si alguien te escribe escuchando el programa, que pongan ahí que escucharon Metamorfosis para que tú sepas también de dónde salió como el contacto y que puedan pues realmente estar interesados en este tema tan interesante en el que te envolviste, en el que has estado sumergida ya algunos meses y que pues estás a punto de concluir afortunadamente con una titulación con este tema tan interesante y pues felicidades por eso. Lore, de verdad un gusto que hayas estado con nosotros desde Argentina, que te has dado el tiempo después de todas estas ocupaciones que tienes atendiendo todas estas actividades que mencionaba al inicio. Y de verdad muchísimas gracias por haber estado presente en este programa Metamorfosis, Vida y Muerte.
Muchísimas gracias a vos. Un saludo a todos. Pues nosotros nos estaremos escuchando, recuerden, próximo jueves 13 en punto de la tarde. Hasta la próxima.